Libertópolis presenta Libercátedra con el juez Rojas, donde nos explicará su libro Las contradicciones del derecho penal. En este segmento exploraremos temas relacionados con los derechos fundamentales, el sistema legal y los desafíos que enfrentamos en la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa, con el patrocinio de San Martín. Capítulo 6. La legislación penal como un medio de limitar el poder punitivo del Estado, el principio de legalidad. El principio de legalidad es un principio hoy fundamental del derecho penal y en materia de crímenes históricamente tampoco había un principio de legalidad, porque en definitiva los jueces aplicaban sanciones a aquellos que cometían acciones que todo el mundo sabía que estaban mal. O sea, cuando se aplicaba un derecho consuetudinario o de base consuetudinaria y jurisprudencial, sea por ejemplo en el derecho anglosajón o en los antiguos derechos forales que se desarrollaron en toda Europa, uno sabía que matar o robar o estafar estaba mal y que si lo hacía probablemente le iba a corresponder algún tipo de sanción. Y los jueces en la jurisprudencia fueron desarrollando con el tiempo, fueron afianzando cuáles eran los delitos y cuáles eran las sanciones, pero nadie se podía sorprender de que un juez le impusiera una sanción si le robaba al vecino o si le pegaba al vecino o si mataba al vecino. Los objetos de protección por parte del derecho eran a su vez derechos individuales y todo el mundo sabía que eso estaba mal. Y eso me ha llevado, y lo desarrollo en el libro, a tomar una vieja clasificación que existió en el derecho francés y en algunos otros derechos europeos originalmente, y también en los primeros escarceos del derecho penal internacional, entre crimen y delito, ¿no? Un crimen podría ser definido filosóficamente como la violación a un derecho individual. Cada vez que una persona viola los derechos de otra, está cometiendo un crimen desde el punto de vista filosófico. El que mata, el que roba, el que viola, el que priva de la libertad, etcétera. Mientras que un delito es una categoría jurídica, ¿no?, que ha sido definida por los doctrinarios como un hecho típico antijurídico culpable y punible. Esto es, un hecho que está expresado por la ley, principio de legalidad. Antijurídico es que no hay ningún motivo que justifique el realizar ese acto. Es decir, el soldado que mata a un soldado enemigo en la guerra está cometiendo un delito formalmente que es homicidio, pero no es antijurídico porque el derecho permite matar a otro en una guerra. Dijimos un hecho típico antijurídico, culpable, o sea que actúe la persona que realiza este hecho con dolo, o sea con la voluntad y la intención, o con culpa, por negligencia, imprudencia, impericia, y punible, es decir, que no haya ninguna causa de justificación como estado de necesidad, legítima defensa, etcétera, que puedan justificar y evitar la pena por ese delito. Eso es una descripción, una concepción jurídica. Ahora, uno podría decir que en una sociedad libre todo crimen debería ser delito y ningún delito debería a su vez ser un crimen. Esto es, que toda violación a un derecho individual debería ser sancionada por el orden jurídico a través del derecho penal o de mecanismos privados, y a su vez ningún delito debería dejar de ser la violación a un derecho individual. Ahí podemos discutir ciertos delitos contra el orden de la administración pública o el orden constitucional, que en definitiva no violan los derechos de ninguna persona en particular, pero sí del orden
que estatuye el gobierno. Se puede justificar esto también, pero el punto es que hoy en día lo que vemos es que una gran cantidad de delitos no tienen nada que ver con la violación de derechos individuales concretos, sino de reforzar el poder del Estado y la imposición de ciertos intereses del Estado, ¿no? Este derecho penal subjetivo que hablábamos antes. Muchos autores llaman a esto los crímenes sin víctima, o más técnicamente delitos de peligro abstracto, donde no hay un peligro concreto, una violación concreta de un derecho, sino el miedo o el temor a que eso que nosotros hacemos pueda ser eventualmente terminar en la comisión de un crimen. Hay categorías de esto, ¿no? Cada vez que el Estado sanciona una ley que quiere imponerle a la gente conductas, en materia económica, regulaciones, prohibiciones, ciertos beneficios para ciertos grupos, etcétera, normalmente tiene un capítulo donde imponen sanciones a los que no cumplen. Obviamente, si yo dicto una ley por la cual establezco precios máximos, nadie puede comprar y vender por encima de este precio, pero el que lo hace no tiene ninguna sanción, nadie le va a dar bolilla a mi ley. La única forma de que la ley sea cumplida es decir que, bueno, el que no cumple con esta ley va a tener tal pena. Entonces el derecho penal se va convirtiendo en el reforzamiento de la imposición estatal de conductas, ya sea en materia económica, en materia política, en materia moral. Muchas leyes que intentan establecer valores morales o prohibir valores morales, y lo hacen a través también de la amenaza con penas. Y poco a poco entonces los delitos dejaron de tener relación con los crímenes como violación de derechos individuales y pasaron a ser simplemente un reforzamiento del poder estatal que impone conductas de todo tipo y cada vez más las impone cada vez con mayor fuerza. Y en este sentido, entonces, el principio de legalidad adquiere mucha más importancia que antes, ¿no? Porque antes uno podía saber que robar, matar o violar o estafar estaba mal, y que si lo hacíamos nos iban a imponer algún tipo de sanción. Pero si uno vuelve a Guatemala de otro país y trae algo que compró en el otro país, ejerciendo su derecho de propiedad, y se lo pagó al comerciante y lo trae, no lo tiene escondido, etcétera, capaz que está cometiendo alguna forma de fraude al fisco por no pagar un impuesto, o hasta incluso un delito de contrabando. Pero para que uno sepa que eso está mal, lo tiene que decir una ley, porque en realidad no está mal. Uno debería poder ir a otro país, comprar lo que quiera y traerlo a Guatemala. Que el Estado lo prohíba es lo que, a mi entender, está mal. Ningún delito debería, a su vez, no ser un crimen. Todos estos delitos que solo tienen por objeto reforzar el poder del Estado son delitos que no deberían existir. Pero como existen, en realidad el principio de legalidad es fundamental. Yo tengo que saber qué es lo que me va a prohibir hacer el Estado para evitar que después me quiera meter preso por hacer algo que yo no tenía ni idea que estaba mal y que en principio no está mal, pero que es un delito. Entonces, fíjense que originalmente, cuando los delitos eran crímenes, el principio de legalidad no era importante. Hoy que el Estado usa el derecho penal para castigar conductas que perjudican el propio poder del Estado, ya es importante, es fundamental la existencia del principio de legalidad. Libertópolis presentó Libercátedra con el juez Rojas, gracias al patrocinio de San Martín.